Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero que se encuentren bien. No sé si a algunos de ustedes ya les tocó ir hacia sus trabajos o siguen trabajando. Imagino la mayoría desde sus casas. Esperando que ustedes y su familia se encuentren bien, pues entonces vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy. Antes quería recordarles, esta semana ya fue calificada y retroalimentada la actividad que terminaron de presentar el viernes, el domingo. Ya la retroalimentación está realizada. Digamos que hubo en general buenas participaciones en el foro. Sin embargo, pues algunas personas eh, perdieron algunos puntos porque si bien era la participación buena, pues no daban respuesta de forma completa a la pregunta que se había planteado. De pronto, por enfocar ciertos temas, no contestaron la pregunta. Pero en general, pues hubo buenas participaciones. Creo que digamos que con ese tema, pues estamos bien. Y en este momento nos quedan una actividad que digamos se entregaría el domingo 24 de mayo, en semana, un poco más de una semana. Entonces, la idea de esta clase es pues explicar las temáticas del módulo 4 ya para cerrar este proceso de enseñanza-aprendizaje y ya analizar la actividad a presentar y aclarar las dudas de la actividad que deben estar desarrollando en este momento. Entonces, para que, digamos, lo tengamos en cuenta al final, para, pues, digamos, ya cualquier observación. Igual, cualquier inquietud, cualquier observación, me pueden escribir y pues hablamos para verificar cualquier duda que tengan respecto a las actividades a desarrollar y respecto a las actividades calificadas o retroalimentadas. Digamos que una recomendación que les hago de acuerdo a lo que puedo evidenciar es que verifiquen las rúbricas de calificación. ¿Sí? Entonces, a veces hacen unos buenos trabajos, pero digamos no se fijan en la rúbrica de calificación y entonces por eso de pronto la nota les baja un poco. Entonces, la recomendación es mirar esa rúbrica para, digamos, eh, asegurar esos valores cuantitativos. Bueno, el día de hoy tenemos preparada esta presentación. eh, es referente al módulo 4. La idea de este módulo es un poco dar unas pautas de cómo ya aplicar ese liderazgo transformacional para generar esos cambios, ¿sí? Digamos, pues la idea es, ante los diferentes cambios que se presentan en las organizaciones, ya empezar a aplicar este liderazgo y pues se hace referencia al liderazgo transformacional como ese liderazgo que pues es como la evolución y digamos lo que impacta más ahorita en las organizaciones y el que ha generado mejores resultados en muchas organizaciones en el mundo, incluso temas, digamos, tanto productivos como en la generación de transformaciones y cambios en las organizaciones. Entonces, haremos una pequeña introducción, hablaremos y recordaremos de forma general el concepto de liderazgo transformacional y sus características, pero nos centraremos más en cómo convertirse en un líder transformacional, las ventajas de este liderazgo transformacional, esas claves que se deben tener, digamos, para generar, eh, que se deben generar en las empresas para empezar a implementar este liderazgo transformacional, las características que debe tener una cultura organizacional, digamos que todos, digamos que a estas alturas tenemos
conocimiento de que el liderazgo transformacional busca influir en esa cultura organizacional y transformar esa cultura organizacional. Y finalmente una reflexión y unos pasos, digamos, en pro de implementar este liderazgo transformacional para crear empresas más humanas. Entonces, y al final hacemos la explicación de la actividad del módulo. Ese, digamos, es el camino a seguir. En la introducción, entonces, como les venía comentando, vamos a hacer un análisis del concepto y de las características principales del liderazgo transformacional, con el fin de identificar cómo es posible convertirse en un líder transformacional, crear esa cultura organizacional y transformar a las organizaciones en organizaciones más humanas. Entonces, sin más preámbulos, entonces vamos a recordar esos conceptos, digamos que, o a resaltar ese concepto de liderazgo transformacional. Recuerden que estos conceptos fueron desarrollados por allá en los años 1980 y digamos que han sido implementados en casi 40 años en diferentes organizaciones. Digamos que poco a poco se fueron desarrollando y pues ya en el siglo XXI ha podido evidenciar su efectividad. Digamos, este liderazgo, que es una respuesta a ese liderazgo transaccional, busca que ese líder articule una visión para la organización, la comunique y logre el compromiso de todos en la organización. Entonces vemos acá y resaltamos nuevamente cómo esa visión, esa creación de esa misión es algo que identifica al líder dentro de las organizaciones. La importancia de comunicar constantemente esta visión para lograr ese compromiso de todos en la organización. Y digamos que algo muy importante que vamos a resaltar hoy en cómo transformarse en un líder transformacional, eh, algo muy importante es cómo generar ese compromiso y esa confianza de los seguidores para el cumplimiento no solo de objetivos, sino también para la realización personal y profesional de esos seguidores. El líder transformacional debe reconocer y potenciar a los miembros de la organización. Busca transformar las creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores. Entonces es muy, muy importante para comenzar saber con quién estamos trabajando, saber quiénes componen el equipo de trabajo, verificar, digamos, también verifico por aquí. Manuel, ¿tiene alguna observación? Manuel, lo escuchamos. Bueno, voy a continuar. Entonces, este líder transformacional entonces debe reconocer a esos miembros de la organización, debe conocer, digamos, sus fortalezas para de la misma forma, digamos, asignarle las tareas adecuadas para el cumplimiento de esos cambios. Es muy importante ese conocimiento para, digamos, transformar, digamos, esas creencias, esas actitudes, esos sentimientos de los seguidores. Digamos, eso va a repercutir e influir dentro de la cultura organizacional y se va a impregnar dentro de esa cultura organizacional. Entonces, cuando se implementen esos cambios en las organizaciones, es muy importante que el líder conozca a sus equipos de trabajo para poder implementar esos cambios.
El liderazgo transformacional, bueno, conocemos que es un nuevo enfoque del liderazgo y busca la participación y flexibilidad en la organización. Entonces resaltamos acá la importancia de la participación de todos dentro de la organización. Estos cambios que se dan dentro de las organizaciones no pueden ser de una persona. Puede una persona, un líder, tener buenas ideas, pero si no cuenta con la participación de su equipo de trabajo, pues no va a hacer mucho. Es necesario comprometer a esos seguidores en esos propósitos y en ese cambio organizacional. Eh, digamos que entonces la visión, la cultura y el compromiso pasan a ser esas dimensiones teóricas esenciales dentro del liderazgo transformacional. Esa construcción de esa visión de que el líder la construye, la comunica para influir esa cultura organizacional y generar ese compromiso de los trabajadores dentro de la organización. Vemos aquí cuatro componentes que vendrían a dar o a identificarse dentro del liderazgo transformacional. Uno, se habla o se dice que incluso en algunos textos se puede encontrar o hace referencia al liderazgo carismático. Entonces, hablamos de que el líder transformacional debe tener carisma, para desarrollar una visión, ¿sí? Debe tener, digamos, esas aptitudes para poder desarrollar una visión, y comunicarla y, digamos, hacerla realidad. Tener esa capacidad para motivar a las personas, debe tener inspiración eh, para el logro de esos objetivos planteados y para transformar las organizaciones. Y acá es algo muy importante, es esa consideración individualizada, considerar a cada persona dentro de la organización como individuo, pero esto no quiere decir que se va a enfocar en el trabajo individual de las personas, sino en conocer a esas personas una a una y saber cómo cada una de esas personas puede contribuir a la transformación de esa organización. Es decir, saber y conocer cada uno de los integrantes de estas organizaciones para saber en dónde puede estar mejor ubicado para el cumplimiento de un objetivo común, ¿sí? Entonces, esta consideración individualizada no es una persona pensando en sí mismo, sino en el sentido de considerarla como individuo en pro de verificar sus potencialidades para el cumplimiento de un objetivo común. El líder transformacional, un componente clave es la estimulación intelectual. Entonces, claramente se requiere personas creativas, innovadoras dentro del liderazgo transformacional para crear esas nuevas ideas. Y digamos, ahí de pronto podemos hablar un poco de esa diferencia entre el gerente y el líder, ¿sí? El gerente, digamos que simplemente se encarga como de organizar o de eh, implementar algo que ya está establecido, mantener algo que está establecido. En cambio, el líder busca crear esa visión empresarial que va a generar una transformación en esa organización. Entonces, esto es muy importante. Hay un texto que los invito a revisar, del cual ustedes leen. Al final pueden ustedes descargar una cartilla, ustedes escriben un correo y les envían la cartilla. Es muy cortica la cartilla y donde, digamos, extraímos estas siguientes diapositivas.
que están dentro de, pues, de ese link y después están explicadas de forma detallada en la cartilla. Eh, Son 11 páginas la cartilla, entonces es muy práctica. Entonces, algo muy importante dentro del liderazgo transformacional es buscar, digamos, esos cambios dentro de las organizaciones y acá se resalta algo, tiene que ver con la mejora y el fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de un grupo y los niveles de motivación. Entonces, acá algo, y digamos esa máxima del liderazgo transformacional, los cambios no se generan en las compañías, se generan en las personas que la integran. Entonces, un cambio fuerte, un cambio estructural dentro de una organización, se genera a partir de cambios en las personas que la integran. Y no es, digamos, el hecho de cambiar a todo el personal, sino de cambiar a esas personas que están dentro de la organización en pro del cumplimiento de esa cultura o de generar esa cultura organizacional. Entonces, algo muy importante dentro del liderazgo transformacional es mejorar y fortalecer las relaciones entre los miembros de un grupo y los niveles de motivación. Entonces, por eso se hace importante que ese líder tenga capacidad de motivar a esos empleados, a esos trabajadores y considerándolos como individuos. ¿Qué características tiene el liderazgo transformacional? Entonces vemos que se establecen unos vínculos directos y de confianza con su equipo. Entonces el líder debe, digamos, eh, ser un ejemplo para su equipo y debe tener unos vínculos muy fuertes con su equipo que generen esa confianza en el equipo. Ya más adelante vamos a profundizar un poco cómo hacerlo, cómo generar esa confianza, pero digamos que podemos resaltar temas como la honestidad, temas como ser consecuente con lo que se hace, ¿sí? Entonces, si planteamos un cambio, pues yo debo primero, pues, eh, dar ejemplo de hacer ese cambio. Entonces, muy importante fortalecer esos vínculos en los equipos de trabajo para generar esa confianza. O sea, un equipo de trabajo que no confía en su líder, no tiene un camino de éxito. Para eso también hay que generar una motivación de manera permanente. Entonces, el líder tiene identificando las fortalezas de su equipo de trabajo, tiene que motivar de manera permanente y recordar, comunicar esta visión, relacionar qué o para qué, digamos, ese trabajo que se está realizando, en qué momento va a aportar, digamos, al cumplimiento de ese cambio, ¿sí? Entonces, la motivación del equipo de trabajo, digamos, también implica saber qué desarrollo personal y profesional busca esa persona dentro del equipo de trabajo y decir, ¿para qué estoy en esta organización? Entonces, si ustedes tienen en sus equipos de trabajo personas que no entienden qué hacen en esa organización, por qué están ahí, pues digamos, va a ser complicado que esas personas contribuyan a a la generación de estos cambios. Es necesario que se promueva una estimulación intelectual, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de siempre de un crecimiento personal y profesional. Entonces, el líder debe promover esa estimulación intelectual, no quedarse con nada. Vemos cómo en este momento, digamos, todos estos cambios que se están generando en la sociedad, digamos, acá que todos estamos vinculados a este tema de la educación, cómo nos cambia, digamos, las maneras de, digamos, de vivir en la sociedad, de vivir este mundo educativo. Entonces, es muy importante
esa estimulación intelectual para estar innovando, volviendo a crear, volviendo a aprender, ¿sí? A desaprender y aprender de nuevo. Entonces, esta estimulación intelectual es muy, muy importante. Y pues algo claramente dentro del liderazgo transformacional es que es un crecimiento a largo plazo, ¿sí? Pues ahí volvemos a esas diferencias entre el gerente y el líder, ¿sí? El gerente, digamos, para lo inmediato es perfecto, pero el líder es el que va a generar cambios a largo plazo, por eso es necesario que genere esa visión y que comunique esa visión y que convenza a la organización de esa nueva visión para cambiar esa cultura organizacional. Recuerden también, si bien es un crecimiento a largo plazo, eso no quiere decir que en el camino y que es necesario establecer triunfos a corto plazo para, digamos, disminuir esa resistencia al cambio y para ver cómo, digamos, para que la organización y sus equipos de trabajo vayan evidenciando, mire, esto que se está generando, esta nueva visión, este cambio de este líder está generando triunfos y eso va por buen camino, entonces va generando confianza para el cumplimiento de, digamos, de esos objetivos o esos cambios generales que se buscan. Entonces, es muy importante trabajar en este punto y tenerlo muy en cuenta. Un liderazgo transformacional busca cambios macro, ¿sí? Dentro de las organizaciones. O sea, busca transformar la cultura organizacional. Eso, digamos, que es algo muy, muy, que lleva mucho trabajo. Entonces, es importante resaltar que debemos tener, digamos, ese norte de ver que se toma tiempo esta transformación de las organizaciones. ¿Cómo convertirse en un líder transformacional? Sacábamos una introducción a este tema diciéndole, hay algo que es claro, ponle pasión al trabajo, o sea, si uno no ama lo que hace, entonces está en el lugar equivocado, y está como en el banco. Entonces hay que ponerle pasión a lo que uno hace. ¿Por qué? Porque es lo que a uno le gusta, ¿sí? Digamos que ya a estos niveles, ustedes que están eh, próximos, digamos, ya van más, digamos, de la mitad dentro de su maestría, pues ya a estos niveles de maestría, pues trabajamos en lo que nos gusta, ¿sí? Antes, digamos, por cosas de el mercado, del sistema, de las necesidades que van surgiendo en la vida de cada persona, pues uno trabaja en lo que mejor se va acomodando. Uno siempre trata, digamos, de estar cada día mejor y de mejorar su trabajo, pero en últimas, ya a estas alturas, uno esperaría estar trabajando en lo que uno ama. Entonces hay que ponerle esa pasión a ese trabajo para convertirse en un líder transformacional. Hay que predicar con el ejemplo, ¿sí? Entonces, de nada sirve buscar un cambio y con nuestras acciones, con nuestros, eh, las palabras que decimos, pues no hacemos, digamos, lo mismo. Entonces, algo que genera confianza en los seguidores y por eso se llaman seguidores, es eso, ver un ejemplo. Entonces hay que ser líderes íntegros, personas íntegros que en todos los aspectos de su vida, digamos, demuestre y sean coherentes con lo que dicen y con lo que buscan dentro de la organización. Más adelante volvemos sobre este tema. Debe estimular al equipo, entonces se hace muy, muy importante, resaltamos esos estímulos al equipo, entonces vamos a ver cómo es importante estar recordándoles a ese equipo esa visión, pero sobre todo cómo su trabajo va contribuyendo al cumplimiento de esa visión. Hay que cuidar de cada miembro, todo miembro dentro del equipo de trabajo es importante, ¿sí? Entonces,
por eso es importante también saber distribuir las cargas, el volumen de trabajo y, digamos, para eso identificar el potencial de cada miembro de su equipo, ¿sí? Si hay una persona que es muy buena, hago ejemplo de un equipo de fútbol, ¿sí? Si yo veo que es una persona que es muy buena para defender, pues lo coloco como defensa, pero si se me dio la idea de que no me puede servir de delantero, pues de pronto no estoy cuidando a ese miembro. Hay que motivar al equipo en todo momento, estar buscando alcanzar, digamos, ese éxito y es algo que debe, digamos, tener el líder transformacional, esa capacidad de motivar a su equipo de trabajo. Es que va el liderazgo transformacional, cómo aplicarlo. Entonces, hay, digamos, varios aspectos. Uno importante que, entonces, vamos a generar un cambio en la organización. Lo primero, hay que analizar la situación, qué es lo que se quiere cambiar, verificar, hacer, digamos, una lectura detallada y precisa de cómo uno encuentra la organización y, digamos, resaltar esos aspectos que, digamos, en los cuales se podría generar un cambio dentro de la organización. Entonces, en todos estos cambios que se generen, estas transformaciones de las organizaciones, hay que primero analizar cuáles son esos aspectos de interés que es necesario generar para generar un cambio dentro de la organización. Después de ese análisis de la situación, vamos a detectar, digamos, esas causas o puntos álgidos. Entonces, después de hacer todo ese análisis, vamos a verificar cómo o cuáles son esas causas que generaron esa situación particular y verificar entonces por dónde, digamos, empezar a trabajarlas. Entonces, hacemos un análisis, detectamos esas causas que están originando ese cambio o esa oportunidad de cambio y a partir de eso pues ya empezamos la implementación de estos cambios. Vemos también la estimulación y participación, algo muy importante. Entonces, eh, el líder transformacional siempre debe ir, digamos, estar enfocado en su equipo de trabajo porque es el equipo de trabajo el que promueve el cambio. Entonces, siempre debe estar estimulando a su equipo y buscando que todo el equipo de trabajo participe en esos cambios. Y ya, digamos, en cuanto a la gestión de esos procesos cotidianos, el líder transformacional debe, digamos, plantear esas soluciones y estrategias de cambio que van a generar efectivamente los cambios. Entonces, ya después de hacer ese análisis, detectar las causas, estimular a su grupo, participar, hacer partícipe de su equipo de esos cambios, ese líder transformacional debe entonces plantear esas estrategias que van a ser utilizadas para generar esos cambios dentro de las organizaciones. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que resaltan estas teorías sobre el liderazgo transformacional? Entonces, el liderazgo transformacional desarrolla esas habilidades sociales, ¿sí? Entonces, este diálogo continuo entre el líder y sus seguidores, entre sus equipos de trabajo, va a generar varias habilidades sociales que van a permitir no solo un crecimiento dentro de la organización, sino a nivel personal. Va a aumentar la autoestima de los trabajadores cuando alguien sabe por qué está ahí en esa organización, sabe para dónde va y ve cómo contribuye el cumplimiento de los logros de la organización, entonces va a crecer en autoestima. Un aprendizaje corporativo, entonces vemos cómo es importante, digamos, cómo acá se da un aprendizaje
de la organización, un aprendizaje colaborativo dentro de la organización, no es simplemente un aprendizaje individual, sino es un aprendizaje de la corporación. Va a crear, digamos, cuando tenemos esos líderes transformacionales, vamos a generar nuevas ideas que van a estar, digamos, generando otras nuevas ideas. Entonces, cuando tenemos ambientes de trabajo, equipos de trabajo conformados por líderes transformacionales, vamos a ver que se va creando ese clima organizacional para generar nuevas ideas y nuevos cambios dentro de la organización. Esto fortalece ese trabajo en equipo, refuerza esos grupos de trabajo. Cuando en un equipo todos saben para dónde van y cómo contribuyen al cumplimiento del logro común, entonces se refuerza esta sinergia que existe en los equipos de trabajo. Y claramente, cuando se genera todo estos temas del liderazgo transformacional, va a aumentar ese compromiso del seguidor con el líder y digamos, esos trabajadores van a estar comprometidos en el cumplimiento de esa visión que ha planteado, que ha diseñado el líder. Claves para conseguir un liderazgo de altura. Entonces, acá era donde les decía que debemos reforzar, debemos ser personas íntegras y honestas, ¿sí? Este tema de la honestidad es importante. Por ejemplo, en temas actuales, como los temas de la pandemia, pues es muy importante dentro de las organizaciones ser honestos, ¿sí? Y hablar con los trabajadores como líder transformacional y decirles, mire, la situación es la siguiente, es, hay muchas empresas que han tenido que negociar salarios, digamos, la ley permite en estas situaciones de fuerza mayor hacer ciertos cambios, entonces hay que ser honestos desde la empresa, hay unos que les tocó suspender contratos, hay otros que les tocó terminar contratos, entonces digamos que esos líderes deben ser honestos con sus trabajadores y decirles, mire, la situación de la empresa económica es la siguiente, ahorita nos damos cuenta que eh, son muchas las personas en Colombia particularmente que viven del día a día o que viven del mes a mes, que no tienen, digamos, un ahorro fuerte y vemos cómo incluso muchas empresas también viven del día a día, del mes a mes. Uno cree, diría, cuánto dinero le puede entrar, por ejemplo, a una aerolínea mensualmente y, digamos, dejan un mes, 2 meses de percibir estos ingresos y ya entran en quiebra. Entonces, digamos que si esas empresas, pues no me imagino la mayoría de la población que vive con menos de 2 salarios mínimos. Entonces, esto es, digamos, algo importante dentro de los líderes. Ser honestos y decir, mire, la situación es esta, debemos hacer esto, nos comprometemos cuando pase esta situación, vamos a hacer lo siguiente. Eso es muy, muy importante porque eso genera compromiso por parte de los trabajadores. El líder debe tratar bien a las personas que dirige como estrategia de éxito, ¿sí? Digamos que esto pareciera obvio, ¿sí? Pero hay muchos jefes no líderes que se olvidan del buen trato a las personas. Uno, casi que una regla de vida, uno a todo el mundo se debe tratar igual, bien, ¿sí? Así sea el presidente de una compañía o así sea la persona eh, que me abre la puerta del edificio, ¿sí? Entonces, en todo, a todas las personas se debe tratar de la misma forma, pero pues digamos que en este tema de liderazgo transformacional es importante que el líder tenga un buen trato con su equipo de trabajo, ¿sí? Eso es una estrategia fundamental para lograr el éxito. Si nos saluda, si en caso de nosotros
los docentes, algunos docentes que llegan a un aula de clase, empiezan una clase y no hay un saludo. Entonces, temas tan sencillos como esos empiezan, digamos, a mostrar, evidenciar ese bueno o mal trato entre las organizaciones. No se debe descuidar el desarrollo personal y profesional de los empleados. Entonces, lo que les decía, es importante que cada uno sepa, eh, cuál es su función dentro de la compañía y por qué está en ese cargo, ¿sí? Entonces, mire, su cargo es el siguiente y usted es importante. Buscábamos una persona como usted para este cargo porque usted tiene estas características, ¿sí? Entonces dice, bueno, sí, ya sé por qué estoy acá. Y de acuerdo a eso, entonces lo que desarrolle esa persona en ese trabajo, pues va a contribuir a su desarrollo personal y a su desarrollo profesional, ¿sí? Y va a determinar también qué cosas necesita para continuar su desarrollo profesional. Estos directivos, entonces, deben ser personas íntegras que transmitan, digamos, esos valores que tienen, ¿sí? Entonces, cada persona tiene unos valores que va a transmitir a sus empleados y que, pues, cómo se va a reflejar en ese trato con dignidad y respeto, que a la postre va a generar un éxito por más tiempo, ¿sí? Hay veces nos quedamos con ciertos triunfos parciales y, digamos, perdemos de vista que el éxito debe mantenerse con el tiempo. Entonces, algo muy, digamos, en todos los aspectos de vida, más que solo en estas organizaciones, el tratar a las personas con dignidad y respeto va a obtener un éxito más duradero. Entonces, ya digamos que esas claves para conseguir un liderazgo de altura nos van a generar unas características o se van a ver reflejadas en esa cultura organizacional. Entonces, la cultura organizacional debe tener o se debe caracterizar por estos tres puntos. La curiosidad. Entonces, en estas organizaciones, los líderes deben animar a los empleados a preguntar, ¿sí? Entonces, no está mal que las personas pregunten, es importante que las personas pregunten porque se evidencia un pensamiento crítico y que estas personas tienen autonomía dentro de las organizaciones. Si bien en algunos momentos esas personas, digamos que no van a poder participar de las decisiones, de tomar las decisiones dentro de la organización, sí es importante que esas personas sientan que tienen voz dentro de la organización, ¿sí? Entonces, si una persona es escuchada independiente de que lo que digas se haga o no se haga, es importante darle voz a las personas y eso profundiza su autonomía e incentiva ese pensamiento crítico que es clave dentro de las organizaciones y dentro de la vida general. Que la gente piense de forma crítica es importante, que pregunte es bueno, ¿sí? Eso incentiva cambios dentro de o, digamos, fortalece esa cultura organizacional. No hay que tenerle miedo al conflicto, ¿sí? Lo que hay que hacer es que estos conflictos se vuelvan constructivos, ¿sí? Hay que incentivar ese intercambio de ideas. Sabemos que se debe respetar el pluralismo, hay diferentes posiciones políticas, ideológicas, religiosas, y hay que respetarlas, ¿sí? O sea, todo el mundo no puede pensar igual, cada uno de acuerdo a su historia de vida va generando sus pensamientos, sus ideologías. Entonces hay dentro de estas organizaciones incentivar ese intercambio de ideas. Se debe aceptar, digamos, ese conflicto para usarlo de forma constructiva. A partir de estos conflictos que se generan en las organizaciones, se generan muy buenas ideas que van a contribuir a esos cambios dentro de la organización. Esto va a generar, el líder entonces debe resolver esos problemas de forma continua y debe generar esas condiciones para que los empleados también las resuelvan, ¿sí? Entonces, digamos,
líder transformacional no se encarga de solucionarlo todo, sí, debe tener buenas soluciones, pero también debe, digamos, generar condiciones para que sus mismos equipos de trabajo generen esas soluciones a esos problemas. Porque si él no soluciona, entonces ese líder se va por X o Y razón y entonces como no quedó impregnado su equipo de trabajo, ni mucho menos en la cultura organizacional, entonces esos cambios o esas condiciones que estaban, pues se van a perder. Entonces, lo importante sí, el líder debe tener esa capacidad de resolver esos problemas, pero también de generar esas condiciones para que sus equipos de trabajo generen y resuelvan esos problemas. Todo esto, digamos que se resalta como en 6 puntos que hacen de digamos, unos puntos importantes para hacer las cosas más humanas. Entonces, el líder, que también se llama líder humano, un líder humanístico, debe ser consciente de su responsabilidad. Entonces debe saber cómo, digamos, debe ser su trato hacia los empleados, hacia los clientes, hacia los proveedores. Debe, digamos, ser responsable con los empleados, con los clientes, con los proveedores, la comunidad donde se desarrolla esta organización y en torno pues, el medio ambiente, todo el tema de desarrollo sostenible, ¿sí? De la utilización adecuada de los recursos naturales. Entonces, un líder transformacional debe ser consciente de esa responsabilidad que tiene a cargo con su organización para cada uno de estos factores dentro de la organización. Debe este líder manifestar sus valores y actuar en consecuencia. Entonces, algo muy importante que uno para transformarse en líder transformacional es identificar cuáles son sus valores. Entonces, eso lo hago diciendo cómo quiero que me conozcan y cómo quiero ser recordado. Entonces, primero identifico cuáles son mis valores para actuar en consecuencia. Entonces, yo soy coherente para actuar conforme a mis valores. Y esos valores son los que yo voy a aportar a esa organización. De esa forma, entonces yo digo, por ejemplo, yo soy respetuoso, entonces ese valor que yo tengo, voy a actuar de forma respetuosa con las personas, debo ser coherente con esos valores, ¿sí? Si, digamos, no tengo un valor, pues es bueno no decir que soy eso porque claramente no se va a reflejar dentro de sus actuaciones. Debe haber un aporte de sentido y visión, es decir, cuál es el sentido de su trabajo. Hay que identificar como líder de transformación. Digo, bueno, ¿cuál es el sentido de mi trabajo? Eh, ya, este es el sentido, por eso estoy aquí, este es el objetivo que yo busco con este trabajo y de esa forma yo puedo incentivar a los empleados o al grupo de trabajo para que le den sentido a su trabajo, venga. Entonces, venga, ¿usted qué hace? ¿Usted qué ha estudiado? ¿Usted en qué es especialista? ¿Usted cuáles son sus oficios? Y de acuerdo a esto, le puedo decir, mire, entonces su trabajo en esta organización es para esto, busca esto, y de esta manera ya le puedo dar, digamos, a conocer la visión de la empresa y decirle, mire, entonces, de acuerdo a lo que usted sabe hacer, o lo que usted es importante para la empresa, porque ayuda, mire, esta es la visión de la empresa, y de esta manera usted puede darle cumplimiento con lo que usted hace. Entonces esa persona pues ya se va a comprometer y va a tener confianza en este líder. Para que ser líderes transformacionales hay que ser justos, ¿sí? Entonces esto tiene varios efectos, nos hablan de 4 tipos de justicia. Entonces, en cuanto a un tema importante es atribuir los resultados, es decir, entonces si logramos un resultado parcial bueno, positivo, entonces hay 2 maneras, ¿sí? Una atribución de forma grupal o si es posible,
esto también va a depender mucho del resultado, se puede ir resaltando la contribución de cada individuo. Entonces, mire, cuando obtuvimos este resultado, el trabajo que usted realiza en X y Y punto fue muy importante para el cumplimiento de este resultado. O en forma general, el grupo, equipo de trabajo, lo que ustedes realizaron, el trabajo de cada uno fue muy importante para el cumplimiento de este resultado. Cuando no se puede hacer partícipes a los empleados de la toma de decisiones, es importante darle espacio para que expresen sus opiniones. Esto es lo que les decía. Si hay veces no es posible que todos los trabajadores hagan parte de las decisiones de la toma de decisiones, la toma de decisiones generalmente está en pequeños grupos, entonces sí es importante que se sientan parte de esa decisión o que por lo menos son escuchados dentro de la organización. Entonces hay que generar espacios para que se expresen esas opiniones. De ahí la importancia de ese pensamiento crítico para hacer esas preguntas y, digamos, esto va a generar, digamos, esa participación activa de los trabajadores dentro de la organización. Es necesario informarle, o sea, ser realistas, sinceros con los trabajadores. Entonces hay que entregar una información realista, sincera, completa. Entonces hay que decir esas buenas noticias y esas malas noticias. Mire, obtuvimos estas utilidades de acuerdo a los cambios que estamos realizando. Entonces, en diciembre vamos a dar unos bonos de, digamos, en agradecimiento y, digamos, eso es una buena noticia para todos, un ingreso adicional que no esperábamos y demás. Pero también las malas noticias, mire, la situación actual está generando cambios, es posible que si seguimos así nos toque disminuirle en un 20% su salario, mientras se normaliza la situación, o es necesario suspenderle su contrato, es necesario que se vaya a vacaciones, bueno, ser sincero teniendo en cuenta la situación de cada una de las empresas. Tenga un trato justo, entonces tratar a sus empleados con integridad y respeto, ¿sí? Entonces toda persona por hecho de ser un ser humano merece respeto y ser tratado con integridad. Permite el crecimiento y la realización, entonces el líder se debe convertir en un mentor de esos trabajadores, ¿sí? Debe buscar ese desarrollo personal y profesional de sus empleados. Uno debe incentivar a su grupo de trabajo para que se desarrolle no solo profesionalmente, sino personalmente, ¿sí? Entonces, venga, mire, qué bien que esté estudiando esto, venga, ¿y por qué no estudia? No sigue usted que le gusta esto, usted que es muy bueno para esto, debería seguir estudiando por esto. Ay, mire, imagínese que salió un diplomado, salió un curso. Hay que incentivar eso y, digamos, buscar que ellos también que se desarrollen, ¿sí? Hay jefes, más no líderes, que se ocupan simplemente de, digamos, alcanzar un cierto estatus, cierto nivel educativo, ¿cierto? Y se quedan ahí y, eh, digamos, eh, casi que ven en sus grupos de trabajo a veces como una amenaza si alguno sigue desarrollándose profesionalmente. No, por el contrario, el líder debe incentivar ese desarrollo profesional. Debe ser un modelo a seguir, entonces para eso lo que decíamos, importante identificar esos valores y actuar en consecuencia. Entonces, una persona que es un modelo a seguir va a generar un compromiso por mucho tiempo, entonces esos líderes que generan esa confianza en uno, uno los sigue porque son que digamos que actúan de forma consecuencia con sus valores y eso va a generar esa confianza. Va a ser muy difícil romper esa confianza en ese líder, por eso va a generar un compromiso a largo plazo. ¿Cómo actuar frente a la resistencia al cambio? Entonces ya acá para culminar tenemos 6 puntos también de cómo actuar frente a esa resistencia al cambio. Vamos a encontrar siempre resistencia, lo veíamos en el módulo anterior.
pero entonces ¿qué hay que hacer? Redoblar la confianza. Entonces, si tenemos, decíamos todos estos factores para generar confianza entre los empleados, entonces es necesario seguir siendo abierto, honesto, formal. El feedback, retroalimentación constructiva es muy importante en este punto para, digamos, lograr romper con esa resistencia al cambio, de estar informando por qué, qué es lo que se busca, qué es lo importante de ese cambio. Debe practicarse una comunicación persuasiva, hay que persuadir a sus equipos de trabajo. La comunicación, digamos, es muy importante para hacer entender por qué es importante ese cambio y cómo ese cambio contribuye a alcanzar esa nueva visión y a generar ese cambio en la cultura organizacional. Es importante determinar la pertinencia del cambio y decir, mire, este cambio es lo mejor que nos puede suceder, o sea, es lo más pertinente en este momento. Hacer creer a las personas de que el cambio se va a conseguir, siempre tener, digamos, esa seguridad de transmitir esa seguridad para que el cambio se consiga. Hay que tener un apoyo de la alta dirección, hacerle ver, mire, todo esto está aprobado, avalado por la alta dirección de la organización, entonces comprométase con el cambio, rompa esa resistencia a ese cambio. Y también, finalmente, mostrarle, mire, todo esto también le va a generar beneficios a usted. Esto va a contribuir a su desarrollo personal, profesional. Entonces, esto, digamos, se hace con mensajes constantes digamos, esa comunicación persuasiva es importantísima. Hay que tener una comunicación abierta entre el líder y sus equipos de trabajo. Hay que articular bien la visión, entonces el líder debe mostrar una visión estimulante, de que eso va a influir en sus empleados, los va a motivar para hacer realidad ese cambio. Eh, digamos, no hay nada más grande que genere resistencia a cualquier cambio que la injusticia. Si uno ve que lo que se está haciendo está generando injusticias, pues va a provocar una resistencia, ¿sí? Entonces eso pasa mucho en los gobiernos del mundo. Cuando esos gobiernos establecen políticas injustas, pues va a generar una gran resistencia dentro de la sociedad. Aliente la participación, ofrezca su apoyo. Un líder debe permitir la participación activa de los empleados para que se sientan parte de los resultados. Entonces, es importante la opinión de esos trabajadores para alcanzar esos resultados. Entonces, cuando yo hago partícipe a esos empleados, le voy disminuyendo su resistencia a ese cambio porque se va viendo que él es importante para la generación de ese cambio. Y predicar con el ejemplo, no exija a sus empleados lo que no exige de sí mismo. Entonces, usted no le puede exigir algo a sus empleados que usted no hace, ¿sí? Es como el padre de familia que le dice a su hijo, no tome, tomar es malo con una con un vaso de whisky en la mano, ¿sí? Entonces, no exija a sus empleados lo que no se exige de sí mismo. Para ser líder debe tomar la iniciativa. Entonces, esta era, digamos, la presentación que teníamos para el día de hoy del módulo 4. No sé si tienen alguna observación, alguna inquietud. Bueno, entonces ya para finalizar, recuerdo la actividad que está abierta hasta el domingo 24. Exactamente hoy 14, 10 días quedan para desarrollarla. Es una actividad en grupos, trabajo colaborativo. Entonces, en los grupos que han venido trabajando, la pueden desarrollar. Es un escrito en Word con normas APA. Es importante citar las fuentes de consulta. Digamos, ustedes que ya están desarrollando sus trabajos de investigación, es la importancia de citar esas fuentes.
y pues tiene una valoración de 20 puntos. ¿Qué deben hacer? Construir una propuesta de gestión de cambio organizacional a partir de un problema que se detecte en una institución. Entonces, lo primero que deben evidenciar es un problema dentro de alguna institución, puede ser alguna de las instituciones que trabajen alguno de los miembros del grupo, y a partir de esto van a construir una propuesta para generar un cambio organizacional en esa institucional, en esa institución. Entonces van a proponer una alternativa de solución desde el rol de líder, teniendo en cuenta todo el material del curso, las reflexiones en torno al tema y la concientización hacia un cambio transformacional. Entonces, digamos que se refuerza este tema del liderazgo transformacional para que ustedes propongan esa alternativa de solución desde, digamos, desde una posición de líderes, una alternativa de solución a esa, digamos, problema que se detecte dentro de la organización. Entonces la idea es que hagan esos escritos, una invitación, recuerden, de acuerdo a lo que les decía de las actividades anteriores, revisen la rúbrica de calificación para que vean los criterios sobre los cuales se les evalúa y así va a facilitar, digamos, cumplir con el objetivo de la actividad. Por acá escribieron. Ah, listo. Entonces, bueno, gracias Francisco. Entonces, no sé si tienen alguna duda adicional. Si no tienen una duda adicional, pues creo que por hoy dejaríamos. Melissa, claro que sí. Profe, ¿habría posibilidad de que usted nos regale como un ejemplo, como un parrafito o algo de cómo es la construcción de ese modelo? Pues como no sé, a eso me refiero, como un modelo para este trabajo, o no sé, porque es que siempre es como muy, a ver, como una pincelada grande, entonces abarcar como un tema tan amplio me parece muy complejo y aparte pues no nos como un mínimo de hojas ni nada, entonces como queda uno un poco volando, no sé si me hago entender. Sí, sí, yo por eso les digo, digamos que las rúbricas es muy importante para uno saber qué le van a evaluar. Entonces, digamos, verificando los puntos de la rúbrica, pues podemos evidenciar, digamos, esos temas. Entonces, por ejemplo, no se exige un mínimo o un máximo de hojas, porque en la rúbrica no, no se califica, entonces no tendríamos inconveniente con ello. Voy a mostrarles la rúbrica. Entonces, importante, digamos, habla sobre la presentación esmerada, la portada, bueno, título, autor, institución, curso, bueno, excelente redacción, ortografía. Entonces, es importante, el diagnóstico se encuentra documentado y soportado con un instrumento diseñado para la recolección de la información requerida. Entonces, acá en este diagnóstico, pues lo importante dentro de esta actividad es detectar ese problema que se encuentra dentro de la institución. Entonces, la idea sería observar claramente dentro de sus escritos el problema. ¿Cuál fue el problema que se generó dentro de la institución? Permítame, verificamos. Listo, entonces verificar ese problema dentro de dentro de la institución, e identificarlo claramente en el trabajo. Eh, ya después, el planteamiento de la solución está soportada, argumentada y validada con anticipación, se prevé el cambio de organización con la solución planteada. En este punto, ya en la solución, en la alternativa que ustedes van a dar, ahí sí, pues, digamos, esta solución, que se note o que se evidencie que no es, digamos, una solución que se les ocurrió de la nada, sino que tiene un fundamento teórico en todo, digamos, el material que se ha trabajado y las temáticas que se han desarrollado en el aula durante el semestre.
Ya lo otro, digamos, el diseño de la propuesta, digamos, la pertinencia de esa propuesta, que ahí sí yo lo podría identificar, una relación con el problema y la solución, que exista un nexo causal ahí entre ellas y que pues sea pertinente. Y ya lo otro es el tema de emplear 7 o más referencias bibliográficas, que ya es más de forma. Pero lo importante, sí, dentro de este trabajo, Melissa, es que se identifique ese problema y, digamos, esa solución fundamentada en la teoría que se ha desarrollado en el, en el, en el curso. Marlon nos dice que dice que ya sí, o sea, es buscar es una problemática real dentro de la institución y a partir de una posición de líder, ¿sí? Entonces, dentro del líder, dentro de la institución, plantear esa alternativa de solución. Listo, profe, mil gracias. Listo. Juan Francisco me pregunta por los grupos. Pues desde que yo llegué en participantes, no sé si a ustedes les sale esa opción, dice el nombre de la persona y dice el número del grupo. Dice el nombre, el correo y ahí aparece el grupo en el que están. Digamos que esa distribución ya estaba establecida. Listo. Creo que no hay más preguntas. ¿Tienen alguna inquietud adicional? Sandra Ochoa. Claro que sí, coméntame. Buenas noches, ¿cómo estás, profe? Bien, gracias. Eh, la propuesta resulta, como decía hace un momento la compañera, bastante amplia, o sea, hay unos topes que, bueno, dice uno por dónde acciones, resulta un poco subjetivo porque uno puede decir sí, las reconozco, las puedo identificar, hacer algún tipo de o algo que nos permita concretar realmente, puede identificar de una forma como un poco subjetiva. Y plantear ahí decía algo de un esquema o un... Sí, por eso, donde podría digamos, plantear, dentro de la presentación de hoy y digamos dentro de el material del módulo 4, yo les recomiendo es un link que está debajo antes de la actividad y ese link nos lleva a una explicación, ¿no? Como unas gráficas que algunas de ellas las utilicé en la presentación y ustedes pueden descargar también una cartilla que es de 11 páginas que habla, digamos, que explica cómo desarrollarlo dentro de tu empresa, como unos puntos claves de cómo desarrollar ese liderazgo transformacional dentro de la empresa. ¿Sí? y esa cartilla Entonces, está ahí en el material de apoyo, profe, qué pena. no, lo que les decía, o sea, dentro del link está la explicación general de la cartilla, o sea, es como una explicación, es un artículo que habla. Y la cartilla, ustedes al final del link les dice, por favor, da uno clic ahí, envía unos datos y como al ratico le envían a uno la cartilla. Ok, listo, gracias.
Pero digamos que, o sea, los puntos y los estos los trabajamos en la presentación de hoy y lo general está en el link. En el link también, digamos, como el proceso para implementar ese liderazgo transformacional, que es el que se tiene en cuenta para esta actividad. Gracias. Igual revisen la información y cualquier duda pues me están escribiendo y las vamos aclarando, ¿no? La idea es que las podamos ir solucionando, no hay lío. Perfecto, ahí Melissa nos compartió el link para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Melissa. ¿Tenemos alguna duda adicional? Bueno, entonces igual, si tienen dudas, no duden en escribirme. Eh, digamos, reitero, revisen las rúbricas para ver que de ahí, digamos, no me voy a salir en la calificación. Muchas gracias por su tiempo, que tengan una feliz noche, que espero estén bien en sus casas, en sus familias, y pues en lo posible todavía no salgan. Estamos creciendo, la curva va para arriba, entonces tengan cuidado, ya vieron experiencias de otros estados que abrieron, salieron y ya lo están pagando las consecuencias. Entonces, protéjanse, que tengan una feliz noche y muchas gracias por su tiempo. Gracias.